Hola, muy buenas tardes. Agradezco enormemente el tiempo que nos regalan para esta rueda de prensa, para un tema sumamente trascendente para la sociedad mexicana. Soy Felipe Fernando Macías, diputado federal por el estado de Querétaro. Me acompaña también la diputada Erika Díaz. Y hoy estamos acompañados de líderes de la sociedad civil, líderes activistas que han dado la lucha por muchísimos años en materia de protección animal y a los cuales les doy la bienvenida, y es un orgullo que estén aquí en la Cámara de Diputados, a la regidora Lenis Menéndez del municipio de Corregidora, a Antonio Frangiuti, activista también de muchísimos años en materia de protección animal, a Andrea Ruiz, Alison Valadez, Octavio Betancourt, Daniela Reséndiz. El objetivo de esta rueda de prensa, y yo nada más voy a dar una introducción muy simple porque quiero dar el uso de la voz a los especialistas y a los expertos, es que estamos en el Partido Acción Nacional, las y los diputados federales, estamos convencidos de que erradicar la crueldad animal es el camino a una sociedad más humanista. Una persona que es cruel con los animales no puede ser considerada una buena persona. Es una deuda en este país actualizar la legislación en materia de protección animal. Es por eso que ya se ingresó una iniciativa, pero lo vamos a ingresar dentro de todo un paquete de leyes, dos temas muy puntuales. Primeramente, que los animales sean considerados seres sintientes. Esto ya está contemplado en muchas legislaciones locales, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, y lo que buscamos que esté contemplado el término seres sintientes en la Constitución es que quede muy claro que son seres que sufren dolor, que son seres que merecen un trato digno y humano, que no son bienes muebles nada más, como hoy está contemplado en muchas legislaciones. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que en el artículo 73 de la Constitución se faculte este Congreso para legislar en materia de bienestar animal, persiguiendo también que haya por primera vez una ley general de protección animal que no hay en nuestro país y que urge. Estas iniciativas ya están presentadas, se van a presentar aún más. Buscamos que se dictaminen en este mismo semestre una vez que se conformen las comisiones, y aquí el exhorto a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas es que se sumen a este llamado que trasciende colores partidistas para que antes de que acabe este semestre o este año legislativo podamos tener estas iniciativas aprobadas en materia de protección animal, que insisto, es por luchar y construir una sociedad mucho más humanista. Cedo el uso de la voz ahora a Lenis Menéndez, regidora en el municipio de Corregidora en Querétaro y activista en protección animal. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la presencia de los medios de comunicación. Saludo a nuestro diputado Felipe Macías, quien sin su apoyo y empatía hoy no estaríamos aquí. También a nuestra diputada Erika Díaz, a quien conozco desde hace varios años y siempre ha apoyado y se ha sumado a estas causas. De igual manera, muchísimas gracias a mi esposo, que siempre me acompaña, y por supuesto a las asociaciones, activistas, rescatistas y los que están al frente todos los días en esta batalla salvando vidas. Por supuesto que estoy hablando de Antonio Frangiuti, director de Animal Hero, Tavo Betancourt, activista reconocido, Daniela Reséndiz, de igual manera activista reconocida, y por supuesto a las asociaciones, Alison Valadez de Alison Risas Caninas y Andrea Ruiz de Casita Miau Miau. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como ya lo comentó el diputado, estamos buscando que los animales sean considerados seres sintientes. ¿Por qué? Porque los animales no humanos tienen la capacidad de sentir emociones como nosotros. Ellos sienten felicidad, alegría, pero también miedo, angustia, dolor, estrés, y esto es horrible. Todos los días son tratados como objetos y son víctimas de maltrato. Y entrando a este tema, México es el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal, y esto tiene que parar, porque el maltrato genera violencia, y la violencia delincuencia. Entonces, si queremos acabar con el maltrato, con la violencia social, forzosamente tenemos que acabar con el maltrato animal. Gracias a artículos del FBI sabemos la relación directa que hay entre maltrato animal y asesinos en serie, abuso sexual, abuso doméstico. Entonces, no por nada, el bienestar animal es prioridad en la agenda de todos los países. Así que yo los invito a que además de esto sea un acto de humanidad, porque nuestro nivel de conciencia y razonamiento
nos da la obligación y la responsabilidad de velar por todos esos seres que, si bien no tienen la misma capacidad de razonar, sí tienen la misma capacidad de sufrir, y esto está comprobado porque los sistemas nerviosos son muy parecidos los de los humanos y los de los animales no humanos. Muchísimas gracias y los invito a sumarse. Y ahora se da el uso de la voz, Antonio Franchuti. Gracias. Es increíble que en pleno año 2021 los animales en México sigan siendo considerados objetos para nuestra legislación. Buenas noticias son que, por un lado, seguimos trabajando mucho por ellos y logrando muchas cosas. Hace unos días se prohibió la experimentación animal con fines cosméticos en el Senado porque los animales importan, y se hizo en el primer día de sesiones porque a los mexicanos nos importan los animales. Así que estamos aquí invitando, pero también exigiendo a todas las fracciones políticas, a todos los gobernantes, legisladores, que se unan a esto, a este esfuerzo por los animales que son parte de nuestras familias, parte de nuestra sociedad, y logremos este bienestar animal que realmente nos importa a los mexicanos. Y es importantísimo que los animales sean considerados seres sintientes, justamente para que no sean tratados como objetos. Así que, de nuevo, es una invitación y una exigencia a los partidos políticos, a todos los actores, a que se sumen a esta bancada animalista y trabajemos por el bien de los animales, pero también de los ciudadanos. Muchas gracias. Y ahora cedemos el uso de la voz a Tavo Betancourt. Buenas tardes, medios de comunicación, diputados, personas que nos acompañan. Para mí, como una persona creadora de contenido en Internet, como cantante, una persona con exposición en Internet, es muy importante difundir este tipo de mensajes, y para mí es un orgullo y un honor poder participar en iniciativas como estas. ¿Por qué? Porque a veces uno siente una impotencia cuando se hacen virales tantos videos donde se ve maltratando perritos, gatitos, y la gente dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que es un sentimiento que a muchos de nosotros nos da coraje, y gracias a iniciativas como esta, creo que podemos cambiar. Yo soy de la idea de que cambiar la mentalidad de una persona adulta, pues es difícil y a veces es complicado. Entonces, tenemos que aprovechar ahorita para difundir este mensaje a millones de niños, de jóvenes, los cuales sí podemos influir quizá un poquito más que en los adultos. Y con esto hacer un lugar mejor para los animalitos que si bien lo mencionamos, son seres sintientes. Así que muchísimas gracias. ¿Ya se usó la voz, Alison? Y finalmente cedemos el uso de la voz a Alison Valadez para cerrar la... Gracias. Buenas tardes. Bueno, como activista y fundadora de una asociación civil, considero muy importante, mencionar que la labor no solo le corresponde a los refugios o a aquellas personas que hacemos esta labor todos los días. La labor también le corresponde a la sociedad civil. Yo, reiterando la invitación, hago un llamado muy fuerte a todas las personas, a la sociedad civil, pero por supuesto a la apertura de los partidos políticos para poder colaborar en conjunto. Creo que todos aquí estamos unidos por un objetivo común. Entonces necesitamos, imploramos que todas las personas actúen. Los cambios se dan de manera individual y de manera colectiva. Por favor, les pedimos, y para finalizar, muchísima responsabilidad a través de la educación de sus hijos y, por supuesto, del ejemplo que nosotros les podemos dar a los que nos rodean. Y pues muchísimas gracias, esperemos que este cambio sea para bien. Sabemos que sí, estamos rompiendo paradigmas fuertemente. De entrada, para considerar a los animales como seres que son seres vivientes, seres vivos que sienten. Entonces, hacemos este fuerte llamado para todos y muchísimas gracias. Esperamos contar con su colaboración. Muchas gracias, Alison. ¿Sí, alguna
¿Alguna pregunta? Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes lo acompañan. Me gustaría que me explicara si en estas iniciativas que van a presentar ustedes contempla algún tipo de sanciones fuertes, no solamente económicas, sino también de otro tipo, toda vez de que en esta pandemia que sufrimos todos y en la cual aún estamos, se recrudeció la crueldad en contra de los animalitos, sobre todo los de compañía. Para autoridades locales, si bien recibían 6 llamadas, ahora se duplicaron y tenían que ir a rescatarlos porque fueron abandonados, eran golpeados, los aventaban a la basura, los amarraban, los metían en bolsas. Entonces, quisiera que me dijera si en estas iniciativas que ustedes van a presentar hay sanciones fuertes y sobre todo que de verdad se aplique, porque una cosa es la letra y otra cosa es que en realidad se haga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya en la legislatura pasada, en el último periodo de sesiones, se aprobaron reformas al Código Penal Federal donde por primera vez se tipificó el maltrato animal. Y desde ahí se generaron parámetros, sobre todo de sanciones penales, para quien cometa maltrato animal. ¿Cuál es realmente donde se va a avanzar ya en sanciones penales para quien maltrate a los animales? Es sobre todo en el ámbito del orden común, es decir, en la legislación local. De hecho, lo que nosotros aprobamos el semestre pasado fue para que las legislaturas locales, que prácticamente todos esos delitos caen en los estados, puedan sancionarse. Y lo más importante, el exhorto es a que las fiscalías inviertan en subfiscalías especializadas en el ámbito para que realmente se persiga y se sancione el delito. Las iniciativas que estamos presentando actualmente son principalmente en lo general enunciativas para hacer conciencia de la importancia que tiene erradicar la crueldad animal. Por eso son modificaciones a la Constitución. Lo que buscamos, una vez que se modifique el 73 constitucional, es que se derive en una ley específica, en una ley de bienestar animal, donde se dé de manera mucho más contundente y específica las sanciones que pueda darse a quien incurra en esta conducta. Pero ¿cuál es la clave? Es que las fiscalías y las legislaturas locales homologuen lo que nosotros ya aprobamos el semestre pasado, que fue tipificar el maltrato animal y que ya tenga aparejada sanciones administrativas y penales, que eso es lo que ya se avanzó en el semestre pasado. Diputado, pero yo creo que también debe de contemplarse la campaña de esterilización, porque esto es un círculo vicioso. Avientan a la calle a las perritas se reproducen y no es un cuento de nunca terminar. Y por eso es que también se da el maltrato animal. Totalmente, y es por eso que en esta ley que se busca, específica de bienestar animal, que no existe en nuestro país, es como se tienen que atender todos los factores que derivan, en el caso más extremo de violencia a un animal, que pues es el maltrato físico. Es por eso que hoy la legislación en materia de bienestar animal, desgraciadamente en nuestro país es incipiente. Ha habido triunfos, gracias a las asociaciones, a líderes de sociedad civil, que se ha avanzado, ¿no? La erradicación de los circos con animales, ahora recientemente que se erradican ya los experimentos con animales para motivos cosméticos, pero es que vamos muy atrasados. Hoy lo que estamos buscando con estas reformas constitucionales es abrir la puerta a que podamos ya legislar en materia en específico de cada factor que contribuye al maltrato animal. Y por supuesto que el tema de esterilización tiene que estar en esa ley. Y algo muy importante, estos temas hay coincidencia en todas las fuerzas políticas y creo que si hacemos una buena labor de diálogo y cabildeo podemos lograr que se aprueben. Siguiente pregunta. Gracias. Hay 30 de 32 estados que ya tipifican el maltrato animal como delito. Faltan todavía Tabasco y Chiapas. Falta un estado en tener ley de protección animal, que es Oaxaca. Por eso se está trabajando en una ley general de bienestar animal, que es parte de lo que vamos a presentar con la bancada animalista, en donde están todos los partidos que ya se han sumado. Y esa ley tiene que ver con la regulación de cría y venta, es decir, con hablar de esterilización, con hablar de que ya no sea tan fácil estar reproduciendo animales, también con maltrato animal, porque si el maltrato animal no está bien definido en la ley estatal, no hay manera de castigarlo, aunque el Código Penal lo tipifique. Así que esta Ley General de Bienestar Animal a nivel federal que se va a presentar, lo que busca es justamente terminar con ese problema y que a nivel federal sea lo mismo el maltrato, la crueldad, y entonces se pueda castigar en cada estado. Es parte de lo que se va a presentar. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta de Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Diputado, saliendo un
poquito del tema, pero necesito postura del Partido Acción Nacional en torno a lo que en estos momentos debate la Suprema Corte de Justicia a propósito de derechos de la vida, despenalizar el aborto, que ha sido un debate histórico de siempre que enfrenta a sociedades. ¿Qué opinan de despenalizar el aborto en estados como Sinaloa y Coahuila? Muchas gracias, Maru. Ha sido una postura, y aquí ya hacemos un paréntesis del tema que nos atiende en esta rueda de prensa, lo encorchetamos. Ha sido una postura personal, pero también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y me atrevo a mencionarlo también con esa claridad. Como lo hemos dicho en la legislatura pasada y por mucho tiempo, es nuestra defensa a la vida desde la concepción. Y esa postura la mantenemos, estamos firmes, y hoy por hoy el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un llamado muy respetuoso a que pues no se aprueben estos proyectos de ley que desde nuestro análisis atentan contra la vida desde la concepción. Nosotros estamos a favor de salvar las dos vidas, esa es nuestra prioridad, no criminalizar a la mujer, pero sí salvar a las dos vidas, y en ese sentido vamos, en la defensa irrestricta de la vida desde la concepción, y aquí el llamado y el exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a que no se apruebe algún proyecto que violente el derecho más importante, que es la vida. Ya que estamos en la fijación de posturas, solo para equilibrar, ya tenemos la postura de las diputadas de Morena. Acabo de platicar con una diputada del PRI del Estado de Hidalgo. ¿Culpa Morena a los gobiernos priistas del Estado de México y de Hidalgo de la tragedia que en estos momentos ya cobra 16 muertes tan solo en Tula por la inundación de un hospital del IMSS? ¿Es de partidos la cuestión de vidas en caso de fenómenos naturales como los que hoy estamos viviendo? Es responsabilidad de gobiernos. Es responsabilidad de gobiernos. De ahí se derivó también que personas que estaban intubadas por COVID dejaran de recibir oxígeno y fallecieron, perdieron la vida. Hoy ya la ley marca responsabilidades administrativas y penales para quien por negligencia resulte responsable de que una persona pierda la vida, como lo que acaba de suceder en estas entidades federativas. Se tienen que deslindar responsabilidades, pero por supuesto que tiene que haber culpables, porque todas, y más en los centros de salud, por supuesto que hay reglamentos, hay normatividad, normas técnicas que están diseñadas para las contingencias. No hay excusa ni pretexto para ahora decir que debido a un desastre natural no tuvo la principal institución encargada de salvaguardar la integridad física de la gente, como el IMSS, los mecanismos necesarios para hacerlo. No hay excusa ni pretexto, que se deslinden responsabilidades. Esto no es de partidos, es de que el gobierno en turno, que le toca aplicar el irrestricto apego a esas leyes, se haga responsable. Alguien tiene que responder a las familias de esas personas que perdieron a un familiar. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. No hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.